Bienvenidos a Finanzas e Inversiones, el podcast donde hablamos de mercados, activos, entre otras cosas. Hoy día estamos con Andrés Vicencio, Portfolio Manager de la Reinvial, y quien le habla, Esteban Cartes, asesor financiero. ¿Cómo está, Andrés? Hola Esteban, bien, todo bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Aquí andamos, todo bien, todo bien. Bueno, nos han llegado hartas felicitaciones del público, así que agradecer a la gente que nos está, yo creo que es una buena instancia a partir, dando las gracias a la gente que nos está escuchando y ojalá se sigan sumando más a esta cruzada por hacer de la inversión un lenguaje más fácil. De todas maneras, de todas maneras. De hecho, el capítulo de hoy día lo vamos a hacer un poquito más aterrizado a quienes quizás tienen menos conocimientos financieros por ahí. Vamos a hablar un poquito de qué son los mercados financieros, cuáles son los actores que participan en estos mercados financieros en Chile, por ejemplo, acciones, qué son las acciones, qué tipos de retorno, entre otras cosas. Así que los dejo invitadísimos a que sigan escuchando y partamos con el primer tema, Andrés. ¿Qué son los mercados financieros y qué actores tenemos en Chile? Ya, el mercado financiero siempre ha sido algo medio etéreo, ¿cierto? Algo medio raro que la gente no cuesta entender. Porque también la gente, los que nos dedicamos a esto, tampoco hemos sido tan amigables con la explicación, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a tratar de dar una explicación algo amigable, ojalá que nos salga bien y no fracasemos en el intento. Pero el mercado financiero es lo mismo que cualquier mercado común que uno visita. Por ejemplo, cuando uno va al mercado central, ¿cierto? Y va a los puestos de, no sé, pues de lechuga, de tomate, de lo que sea, y compra cosas, ¿cierto? Lo que lleva para ofrecer ahí es dinero, porque uno intercambia, ¿cierto? El efectivo que lleva por el producto que uno necesita comprar. Y si ustedes se dan cuenta, cuando uno está comprando papas, por ejemplo, o está comprando tomate, la persona que está a cargo de la venta de esas papas, de esos tomates, recoge el dinero que uno le va entregando y lo imputa, ¿cierto?, en su cuenta como ingreso. Bueno, el mercado financiero es algo muy parecido, ¿cierto? Hay un lugar donde hay actores que se encuentran y los principales actores que se encuentran son aquellos que ofrecen recursos, ¿cierto? Y aquellos que demandan recursos. Entonces, los que ofrecen recursos son los que ahorran generalmente. Por ejemplo, si yo soy una persona que gusta ahorrar en depósito a plazo, yo ofrezco mi dinero para que el banco, ¿cierto?, me venda depósito a plazo y con eso el banco ocupará esa plata para otros usos. Pero lo interesante de acá es que la retribución o esa entrega de dinero que la persona hace al banco, qué sé yo, tiene una recompensa, ¿cierto?, que se llama interés. En acciones se llama retorno o rentabilidad, ¿cierto? Bueno, en bonos también, pero también hay una parte, ¿cierto?, que se llama interés. Entonces, por ejemplo, si uno compró un depósito a plazo, se contactó con una institución financiera, ¿cierto?, un banco, y compró un depósito a plazo a 30 días, bueno, a 30 días el banco le va a devolver, ¿cierto?, ese dinero y a la vez, ¿cierto?, le va a retribuir con ese porcentaje de interés que hayan pactado. Entonces, al final del día, es un lugar ficticio que no es como cuando uno va al mall, ¿cierto?, a X, y hay un lugar físico donde está, sino que es un lugar, entre comillas, ficticio. Está en pantalla. De hecho, los traders, por ejemplo, ¿cierto?, entran al mercado financiero y venden, compran acciones, bonos, etcétera. Todo eso se hace por pantalla. Pero es un lugar que existe. No es ficticio en el sentido de que no existe, ¿cierto? Ficticio en el sentido de que no es tangible, me refiero. Los oferentes de ahorro, ¿cierto?, se encuentran con aquellos que demandan recursos, dinero para otros proyectos, y esos proyectos a su vez entregan retorno o interés. Espero haberlo dicho fácil. No, perfecto. Yo creo que podría complementar a eso el hecho de que, claro, este ambiente ficticio tiene este actor particular que es esta persona que ahorra, pero aparte tiene la dificultad de que tiene que tratar de sacar el mayor provecho posible a su dinero, pensando que tiene la inflación que le está jugando en contra. Entonces, en muchos casos van a haber personas que van a ser estos ahorrantes que en algún momento van a decir, ok, necesito sacarle un poco de rentabilidad a mi dinero, entonces voy a tratar de buscar ciertos activos o personas que ofrezcan alguna rentabilidad o retorno, como tú bien mencionas. Entonces, por otro lado, también es importante hablar de los actores que participan en esto. Acá, los más conocidos dentro de la industria chilena son los institucionales, los más grandes. Que dentro de los institucionales están, por ejemplo, las AFP, los fondos de pensiones. También están las compañías de seguro. Y también distintos fondos de inversión que, como mencionábamos en otro capítulo anterior, tienen distintas diferencias legales, pero se parece a lo que vendría siendo un fondo mutuo. Por otro lado, también están los brokers o intermediarios. O sea,
tú para poder acceder a esos activos que te van a dar un retorno, tú tienes que pasar necesariamente por alguien que conecte el que quiere comprar con el que quiere vender. Por otro lado, también están los inversionistas retail. Los inversionistas retail vendrían siendo las personas comunes y corrientes. Yo los clasificaría como personas naturales, pero no necesariamente tienen que ser personas naturales, ¿cierto, Andrés? No, necesariamente, sí. Puede ser una compañía pequeña, por ejemplo. Más que nada tiene que ver con el volumen que es capaz de transar, ¿cierto? Uno no transa millones de pesos en el mercado. Eso pues, lo hacen, no sé, por los fondos mutuos, lo hacen los bancos, la AFP. Entonces, claro, si uno transa menos dinero, califica más como un inversionista retail, ¿cierto? Que es la diferencia de inversionista institucional, porque el institucional es un inversionista grande que mueve cierto flujo de dinero. El inversionista retail es todo lo contrario, un inversionista más pequeño, cuyos flujos de dinero que compra o vende, ¿cierto? Son más pequeños, más bajos. Claro. Entonces, además de esto, uno va a tener la presencia de emisores, que acá más adelante lo vamos a explicar, pero al final los emisores van a ser todos estos agentes que necesitan financiamiento, por ejemplo. Una empresa puede ser, por ejemplo, un gobierno o un fondo de inversión incluso. Además, tenemos las agencias clasificadoras de riesgo. Las agencias de clasificadores de riesgo son una entidad aparte que al final lo que hace es ponerle una nota, una clasificación que al final vendría siendo una opinión de qué tan probable es que un emisor cumpla ese compromiso de pagar la deuda que está adquiriendo. Y por último, los reguladores. Los reguladores vendrían siendo, por ejemplo, el caso de Chile, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que al final hace un rayado de cancha no legal, pero sí es un ente que está ahí encima en caso de que hayan ciertas acciones de los agentes que no sean las adecuadas según la ley. No sé si quieres complementar algo más, Andrés. Sí, ahí es importante quizá para fijar mejor el concepto. Entonces, el mercado financiero, la primera como definición que uno podría dar es que un lugar, dijimos, medio ficticio en el sentido de no que no exista, sino que uno no lo puede, no es tangible, donde se juntan, ¿cierto?, los que demandan dinero para poder hacer proyectos y los que ofrecen dinero porque quieren ahorrar, ¿cierto?, y obtener una mejor rentabilidad. Como tú bien decías, por lo general, ojalá ganarla la inflación. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que los productos que demandan, compran o venden, pueden ser acciones, pueden ser bonos, ¿cierto? Pueden ser depósitos a plazo, que son los típicos, ¿cierto? Hay otros más, pero para qué vamos a entrar tanto detalle. Entonces, quizás lo interesante es que bonos, acciones, depósitos. Y quedémonos con esos tres a nivel general. Entonces, sobre eso hay entes que regulan, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, la Comisión de Mercado Financiero, que es la que está encargada de que, para decirlo en simple, de que este mercado funcione y funcione bien, ¿cierto? No hayan incentivos perversos dentro de los inversionistas o dentro tanto de los que compran como de los que venden. Y para apoyar, ¿cierto?, en esta labor también existen, como tú decías, las clasificadoras de riesgo, que son las que colocan nota a las empresas, ¿cierto?, a ciertos instrumentos que estas empresas ofrecen. Y por ejemplo, un bono dice, ya, este bono es más riesgoso, este bono es menos riesgoso, y que de alguna forma buscan ayudar al inversionista, le dan información al inversionista para que pueda entender o pueda comprar de manera más informada, ¿cierto?, el instrumento que quiere demandar. Perfecto. Uno de los temas que tenemos para conversar hoy día es uno de los instrumentos de inversión más clásicos por excelencia, son las acciones. Andrés, ¿cuál vendría siendo la definición de una acción? Claro, a propósito entonces del mercado financiero, ¿cierto? Si vamos a tratar de este capítulo y los próximos, como entrar a explicar estos instrumentos que están en el mercado financiero. Entonces, uno de los instrumentos que uno puede comprar desde el punto de vista inversionista y una empresa puede ofrecer como compañía, ¿cierto? Son las acciones. Las acciones son un derecho, un título, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, que tiene el inversionista sobre una compañía. El capítulo pasado, ¿cierto?, hablábamos de Copec, por ejemplo. Entonces, si uno quería comprarse Copec y controlar Copec, tenía que comprar más del 50% de las acciones de Copec, ¿cierto? Y con eso tiene el control. Entonces, ahí viene un poco el hecho de que las acciones entonces te entregan propiedad de la compañía. Y como toda propiedad, ¿cierto? Como uno es dueño, entre comillas, de la compañía, uno tiene derecho sobre las utilidades de esa compañía, ¿cierto? Ustedes saben que las compañías que están listadas en bolsa, por lo general, tienen un negocio que entrega ingresos. Para poder ejecutar ese negocio tienen que recurrir a costos, ¿cierto? Entonces, ingresos menos costos le da un cierto margen que se llama en forma técnica operacional, ¿cierto? Después tienen un montón de gastos que descuentan a ese margen operacional y ojalá que la última línea, ¿cierto?, después de haber pagado impuestos, etcétera, ojalá que esa última línea
lo que uno conoce como utilidad, ¿cierto?, sea positiva. Y cuando esa utilidad es positiva, ¿cierto?, el directorio de la compañía, pensando en una compañía grande, ¿cierto?, puede decidir si esa utilidad se reparte entre todos sus dueños, todos sus accionistas, como dividendo, ¿cierto? Entonces, cuando la compañía tiene utilidades positivas, ese dividendo se reparte. Por lo general, la ley estipula, ¿cierto?, que hay un mínimo a repartir. Eso te iba a decir Eh, que por ley es el 30%, ¿no? claro, en Chile entiendo que es el 30%. Creo que eso no ha cambiado. Y bueno, cuando es negativo, ¿cierto? No reparte nada, pues. Entonces uno se queda ahí con o sea, uno sigue siendo dueño de la compañía, pero tiene que participar también de la pérdida, ¿cierto? Claro, ahí no sé si mencionar que también existen como categorías de estos títulos de dominio, que al final, por ejemplo, existen las acciones preferentes que tienen un rango más arriba de lo que son las acciones comunes y corrientes. Entonces, te entregan beneficios adicionales y así, aparte, uno tiene deberes adicionales. O sea, tienes que participar de reuniones de directorio, etcétera. Entonces, no sé si está de más de mencionarlo, pero eso. No, está bien, sí, pero en general, por ejemplo, las acciones que andan dando vuelta en el mercado son las acciones clásicas, ¿cierto? Las comunes y corrientes, por así decirlo. Entonces, pero sí, es cierto, hay compañías que emiten más de una serie de acción y como tú bien dices, le da ciertos derechos sobre otras características de la empresa, por ejemplo, sobre elegir directores, etcétera. Perfecto. Oye, hay otro tema bien interesante con respecto a las acciones y a otros tipos de activos también, que es cuáles son las fuentes de retornos que existen dentro de los activos. Yo aquí me voy a mencionar unas rápidas. Uno vendría siendo la ganancia de capital, es la variación de precio. La segunda, los dividendos, que es lo que mencionábamos, que vendría siendo la repartición de las utilidades de la empresa. Y número 3, los intereses, que esto podría ser por el lado de renta fija. Ok, yo te presto plata y tú me devuelves la plata a un interés, que es vendría a ser la ganancia. Pero hay dividendos e interés más o menos lo mismo, entre comillas. Claro. El dividendo es para las acciones, los intereses para el bono, ¿cierto? Bueno, después hablamos de bono, pero claro, son básicamente esas dos fuentes de ingresos. La fuente que tiene que ver con el precio que tiene la acción en el mercado y la fuente que tiene que ver con el pago que recibo por tener este instrumento, ¿cierto? Entonces, el pago, entre comillas, en las acciones son las utilidades o los dividendos, ¿cierto? En figura de dividendo. En el caso de los bonos son los intereses que pagan cada cierto tiempo. Pero ahí, para hacer la analogía, quizá porque de repente uno no entiende muy bien a qué se refiere el tema este de la apreciación de capital, ¿cierto? Etcétera. Pero para hacer la analogía, imagínense que uno cuando compra una casa y la arrienda, ¿cierto? Entonces, la casa que uno compró tiene un precio en el mercado, ¿cierto? Si a uno le colocan una estación de metro al lado, de la línea 7 o la línea 9 o la que sea, probablemente esa casa va a tener una revalorización. Entonces, si yo la compré a 100 sin línea del metro, en algunos años más, cuando se instala la línea del metro, ya no vale 100, vale 200. Ese aumento en el precio es lo que equivalente en acciones, ¿cierto? Es la apreciación de capital, ¿cierto? Se aprecia porque el mercado, ¿cierto?, considera que vale más esa casa o vale más esa acción. O puede valer menos también, puede ser una apreciación negativa, una depreciación en el precio. Y el caso del dividendo, en el ejemplo este de la casa, sería como el arriendo, ¿cierto? Si yo esa casa, además del arriendo, recibo un pago mensual, o quizá anual o semestral, ¿cierto?, por arrendar esa casa, y eso sería una especie de dividendo en el caso de las acciones. Entonces, esas dos figuras son componentes del precio final, ¿cierto? Porque al final del día, esa casa valdría por el barrio donde está ubicada, pero también por la facilidad con que se arrienda esa casa. Si nadie quiere arrendar la casa, no recibo arriendos mensuales y por tanto no dividendo, y el valor de dividendo, entre comillas, es prácticamente cero. O si es un barrio que nadie quiere vivir, lo mismo, ¿cierto? Una casa que se va depreciando en el tiempo, por tanto el precio de esa casa o el precio de la acción, en el caso de las acciones, también sería más bajo. Perfecto, muy buena explicación ahí. Oye, ahí me salta una duda. Bueno, en realidad yo más o menos lo tengo más o menos claro, pero quizás hay gente que puede que no lo tenga claro. ¿Qué pasa con respecto al Bitcoin? ¿Tiene apreciación de capital? ¿Tiene dividendo? ¿Cómo cae dentro de este esquema? O sea, ahí lo único que uno observa es la apreciación del capital. Pues de hecho, entiendo, puede que esté equivocado, pero creo que no, que entiendo que el Bitcoin no entrega un dividendo en ninguna frecuencia, ¿cierto? Ni mensual, ni anual, ni nada. Tampoco entrega un interés, ¿cierto? No es como el caso de los bonos, porque al final el precio, si uno lo ve así de manera general, el precio de un instrumento financiero, ya sea acciones, ya sea bonos, etcétera, está compuesto por
cuánto vale en el mercado, ¿cierto? O mejor dicho, el valor que tiene en el mercado está íntimamente ligado, ¿cierto?, a cuántos dividendos, ¿cierto?, va entregando o cuántos intereses va entregando este instrumento, ¿cierto? Entonces, en la medida que entrega más dividendos o más intereses, probablemente el valor, ¿cierto?, disminuye o aumente dependiendo cuál sea la dirección. Entonces, en el caso del Bitcoin, no ocurre eso, pues, no tenemos el componente de dividendo, entonces por eso es más raro o más difícil poder explicar, ¿cierto?, su precio que corresponde o va en vínculo, ¿cierto?, con este nivel de actividad o lo que sea. Claro, en ese caso se estaría pareciendo más a lo que es el oro por ahí, como clase de activo, pero claramente son totalmente distintas. Sí, sí. No, Oye, no sé si son otra, parecidos al oro, pero porque el oro al final igual uno podría pensar, ¿cierto?, que tiene un componente de dividendo. Por ejemplo, si uno piensa en las compañías que extraen oro. Es un animal un poco distinto al Bitcoin o la criptomoneda en claro, general, ¿cierto? Quizá lo que tiene valor no es la moneda en sí misma, no es el Bitcoin en sí mismo, sino que lo que tiene valor es la tecnología que está detrás de eso. claro. Y ahí uno podría entrar a especular, bueno, si eso genera dividendo o no, etcétera. Pero quizás lo podemos conversar en otro capítulo para no desviarnos tanto de las acciones. Otra cosa interesante es el tema de que, ok, ¿cómo llega uno al precio de una acción? Igual hay mucha fundamentación teórica de lo que hay detrás, pero al final los dividendos juegan un papel protagónico en el sentido de, ok, en función de los dividendos futuros, tú puedes a través de una tasa llegar a un precio objetivo, que es como lo que hacen los analistas. Tratemos de explicar quizá por ahí cómo los analistas dicen, no, sabéis que la TAM de aquí a fin de año va a cerrar en, no sé, 20.000 pesos chilenos, o no sé cuánto está en este momento, pero ¿cómo se configura ese análisis de forma relativamente simple? Oye, desafiante la pregunta, porque no sé si es tan simple explicar, pero quedémonos con la idea de que, por ejemplo, en el caso de la acción, una compañía en particular, ¿cierto?, paga dividendos a través del tiempo, ¿cierto? Supongamos que paga dividendo una vez al año. Entonces, si uno va a comprar esa acción, quizás debería fijarse en los dividendos que va a pagar esa compañía. Típicamente los analistas lo que hacen es que miran para atrás. Dicen, ya, mira, esta compañía ha pagado tales dividendos en el periodo, no sé, los últimos 10 años a una tasa de crecimiento de X%. Por tanto, yo espero que de aquí para adelante, imaginemos que es 4% al año, de aquí para adelante ese dividendo va a crecer en 4% al año. Entonces, ¿cuál es el precio de eso? Claro, ¿cuál es el precio de ese flujo al infinito de estos dividendos? Bueno, el precio corresponde, ¿cierto?, simplemente a traer a valor presente. Para poner un ejemplo de valor presente, yo creo que la manera más sencilla de imaginarse que es un valor presente es decir, mira, a fin de año tengo que pagar, invento, 1.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el valor presente de eso? Bueno, ¿cuánto valen esos 1.000 pesos hoy día, cierto? Entonces sabemos que si la inflación aumenta, supongamos que aumenta de manera radical, imaginemos el caso de Venezuela, por ejemplo, la inflación aumenta a una tasa veloz, ¿cierto?, día a día. Los 1.000 pesos que tengo hoy día no son los 1.000 pesos, los mismos 1.000 pesos que va a tener en un año más o a fin de año. Esos 1.000 pesos a fin de año traídos a valor presente, o sea, considerando el valor de hoy, es mucho más bajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me lo comió la inflación. Bueno, eso es traer a valor presente. Uno hace lo mismo con los dividendos que uno espera, ¿cierto? Los analistas lo que hacen es exactamente eso. Calculan más o menos cuántos son los dividendos que va a pagar esta compañía y esos dividendos, ¿cierto?, los traen a valor presente. O sea, esos dividendos, ¿cuánto es valor? Si van a pagar X pesos, bueno, ¿cuántos son esos X pesos hoy? La idea es que sean más, pues, o sea, que lo que paguen en el futuro, ¿cierto?, valga la pena. Ya, entonces esa es Claro, una parte del precio. Y la otra parte del precio es, bueno, ¿qué tasa considero para ajustar esos precios? O más que una tasa, uno podría pensar, o qué tan atractivo son estos flujos futuros, estos dividendos futuros, ¿cierto?, para que valga la pena comprarlos. Entonces hay gente que va a decir, mira, son demasiado atractivos y por tanto yo quiero comprarlos sí o sí. Y quizás esa tasa a la cual yo voy a descontar esos flujos va a ser muy baja porque todo el mundo quiere tenerla. O quizás no es tan atractivo y por tanto para que sea atractivo para alguien, esa tasa de flujo de descuento va a tener que ser muy alta. Y para decirlo de manera simple, o tratar de decirlo de manera simple, en el fondo es la percepción que tiene el inversionista respecto a esos flujos futuros, ¿cierto? Si yo creo que esos flujos futuros efectivamente se van a pagar y una compañía que va a cumplir con esos flujos futuros, probablemente voy a estar dispuesto a demandar mucho esa acción y probablemente ese precio, ¿cierto?, como va a ser un precio más o menos fijo, esa tasa de retorno que yo voy a considerar ahí va a ser más baja. En cambio, si la compañía es más riesgosa, qué sé yo, lo que va a pasar es que la gente no va a querer demandar tanto esa acción y para que sea atractiva para alguien, el retorno esperado, ¿cierto? Eso, o el retorno que haya de hoy al momento futuro, va a tener que ser muy alto.
Y ese es el otro componente, ¿cierto? Una especie como de sensación de si vale la pena o no tener esta compañía, si esta compañía va a pagar o no va a pagar. Y ese es un poco la otra parte que captura el precio, ¿cierto? Esa como percepción del mercado, lo que los analistas llaman premio por riesgo, ¿cierto? Premio por tener la acción. Claro, al final, en términos simples, al final, si tú tienes una tasa alta, de esos 1.000 pesos que tú mencionabas, se va a acercar más a 500, 200, 100, qué sé yo, dependiendo de la tasa. Pero si tienes una tasa baja, se va a ir acercando hacia el otro lado, se va a ir acercando hacia los 1.000, 900, 950, etcétera. Por ahí, que se queden con eso al final, que la relación entre el precio y la tasa termina siendo al revés. Bueno, con esa pregunta quedamos. Una vez más le quiero agradecer por el acompañamiento que nos han ido entregando, los mensajes que nos han ido llegando y gracias por escucharnos. Así que, Andrés. Nada, pues muy agradecido de los comentarios, de la gente que se sigue sumando a nuestro podcast. Y nada, pues la idea es que estos temas ojalá puedan ir ayudando a entender un poco más el mercado financiero, que no es tan fácil, lo sé, pero estamos tratando de hacerlo más cercano, más entendible. Esa es la idea. Así que nada, pues gracias por el apoyo y por seguir escuchándonos. Oye, Andrés, quizás en algún futuro podemos hacer un capítulo para esas personas que están metidas en los depósitos a plazo, en productos bien conservadores, cómo de repente ir soltando un poquito los miedos y tomar otras alternativas que no necesariamente son tan riesgosas. Me parece bien. Eso, pues, estamos hablando. Nos vemos, estén bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao.